La Biblia es un libro extraordinario. Es el libro que nos habla de Dios. Nos dice quién es Dios y cómo es Dios. Nos habla de su existencia eterna. Él es el Dios creador de todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el creador del universo y Él es el creador del hombre. Dios es santo y justo y misericordioso y clemente y compasivo. Él es omnipotente, todo lo puede. Es omnisciente, todo lo sabe. Y es omnipresente, está en la plenitud de su ser en cada sitio del universo. Es el autor de un plan perfecto, un plan que él diseñó en la eternidad. Su plan tiene por objetivo manifestar su gloria eterna. Esa gloria suya que siempre ha existido. Nunca ha dejado de existir. Esa gloria suya que existió en la eternidad. Dios quiso manifestarla dentro del tiempo, dentro de la historia y en medio de los hombres. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, según su diseño y con características similares a las de Dios. Pero el hombre que Dios creó se rebeló contra su creador. Eso no fue un accidente. Eso es parte del plan mismo de Dios. Soy Luis Carballosa y hoy quiero comentar con vosotros las enseñanzas del Salmo 36. Este salmo comienza con la palabra oráculo. Oráculo es una expresión, una palabra del mismo Dios. Cuando Dios habla, ese es su oráculo. Su oráculo es su palabra. De manera que en este salmo vamos a considerar el oráculo de Dios, la palabra de Dios. Y Dios dice en el Salmo 36, versículo 1, la iniquidad del impío me dice al corazón. Fijaos que es como si la iniquidad tomase forma de persona, se personificase, y esa iniquidad habla, la iniquidad del impío. El impío es el malo, el que se ha rebelado contra Dios, el que ha alzado su puño hacia Dios, repudiando a su creador. La iniquidad del impío dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El impío
no teme a Dios, más bien desafía a Dios. Eso fue lo que hizo Caín en el principio, y eso fue lo que hizo la sociedad de los días de Noé, aquellos que perecieron en el diluvio. Eso fue lo que hizo también la sociedad allí en la Torre de Babel y los habitantes de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, esas 4 ciudades que Dios destruyó de manera fulminante. Y dice el Salmo que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esta es la manera como el hombre pecador demuestra que no hay temor de Dios. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos. Es decir, habla bien de sí, se da golpe de pecho, se exalta por encima de todo lo que existe. Delante de sus propios ojos, el hombre se considera a sí mismo como el no va más, como lo más grande. Se lisonjea de que su iniquidad no será hallada ni aborrecida, porque el hombre se considera a sí mismo igual que Dios, a la par que Dios, y muchas veces por encima de Dios. Él cree que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca no son, las palabras de su boca no son para alabar a Dios, sino para ofender a Dios. Por eso es que las palabras de su boca son iniquidad y fraude, dice el versículo 3. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. El hombre, por causa del pecado, se ha enloquecido. Ha dejado de ser cuerdo, es decir, sensato, es decir, estar en sus propios sentidos. Y dice que no solo ha dejado de ser cuerdo, sino también de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Así describe la Biblia la condición del hombre, la condición del ser humano. Posteriormente el apóstol Pablo lo va a explicar allí en la carta a los romanos, cuando dice el apóstol: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el mismo apóstol dice que la paga del pecado es muerte. El regalo de Dios, por el contrario, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, en contraste con eso que se nos dice allí en los versículos 1 al 4, ese oráculo donde la iniquidad habla y describe la situación del hombre en su pecado, en su corrupción, en su rebeldía, en su guerra contra Dios. El Salmo ahora va a hablar de Jehová Dios. ¿Cómo es ese Dios? ¿Quién es ese Dios?
Y dice el versículo 5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. La misericordia de Dios. Su misericordia es su bondad, es su amor leal, su amor fiel. Eso que he mencionado tantas veces ya en nuestro estudio de Salmos, el Emet de Dios, el Gesed de Dios, su bondad, su amor invariable. Y dice allí Jehová hasta los cielos, hasta lo más alto, hasta lo más sublime, llega tu misericordia. Es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos, dice Jeremías, porque grande es la fidelidad de Dios. Y dice el salmista aquí, David, dice, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. La fidelidad de Dios se extiende de un extremo al otro del universo. De manera que Dios es misericordioso, Dios es fiel. Versículo 6 dice, tu justicia es como los montes de Dios. Dios es un Dios justo. Dios practica la justicia porque Él es justo. Ese es uno de sus atributos eternos, tu justicia. Y es esa justicia la que trae a nosotros perdón y salvación. Tus juicios, abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Dios ha mostrado su justicia, su misericordia, su fidelidad al hombre y a todas las demás criaturas. David continúa diciendo, versículo 7, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Esa capacidad de Dios, ese atributo de Dios de no darnos lo que merecemos. Esa es su misericordia. Él no nos da conforme a nuestros pecados, a nuestras rebeliones y a nuestras iniquidades. Él nos da conforme a su misericordia, conforme a su amor leal. Pero debo advertir, querido escuchante, querido amigo, hermano, hermana, que viene el día cuando toda la humanidad tendrá que comparecer delante del tribunal de Dios. Los que han puesto su fe y su confianza en Cristo comparecerán delante del tribunal de Cristo, no para ser juzgados ellos, sino sus obras. Pero los que mueren sin fe, sin Dios, sin esperanza, tendrán que comparecer delante del gran trono blanco, delante del juicio final. Y dice aquí el Salmo, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. ¿Tú quieres ser salvo? ¿Quieres recibir el perdón de tus pecados? Ampárate bajo las sombras de las alas de Dios. Ampárate bajo sus alas. Y añade David, serán completamente saciados de la grosura de tu casa, de las bendiciones de tu casa, y tú los abrevarás, le darás de beber
del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. Cristo dijo: yo soy el agua de vida. El que viene a mí no tendrá sed jamás. Y en el Apocalipsis capítulo 22 dice: si alguno tiene sed, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Porque contigo, dice el versículo 9, contigo está el manantial de la vida. Ese manantial de la vida es Jesucristo. Él dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y añade David al final del versículo 9: en tu luz veremos la luz. No solo nos da el agua de vida, no solo satisface nuestra sed, sino que no nos permite andar en tinieblas. Cristo dijo, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Esa era la petición de David: estar firme en Dios, estar descansado en Dios, estar confiado en Dios. Tú y yo tenemos también ese privilegio y esa oportunidad de descansar en Dios. El Salmo termina con esta tremenda declaración: allí cayeron los hacedores de iniquidad. Dios no va a permitir que los hacedores de iniquidad perduren. Fueron derribados y no podrán levantarse. Solo podrán levantarse aquellos que ponen su fe y su confianza en Cristo Jesús. Tremendo salmo, tremendo oráculo este. Versículos del 1 al 4 habla de la condición del hombre en su estado rebelde y contumaz y de enemistad contra Dios. Y en los versículos 5 al 12 habla de la misericordia, de la fidelidad, de la justicia, de la gracia de Dios, de la compasión de Dios y del hecho de que Dios suple las necesidades espirituales y también, ¿por qué no?, las necesidades físicas de todo aquel que pone su confianza y su fe en Jesucristo. Querido amigo, querido hermano, ven a Cristo ahora mismo para que Él te dé el regalo de la vida eterna y te sostenga con su diestra poderosa. Él es el Dios soberano. Confía en Él ahora mismo. Amén.